Hola, Dios te bendice. Hoy quiero tener una plática diferente con ustedes, contigo sobre todo. ¿Sí? Hoy quiero platicarte de la Biblia. ¿Sí? La Biblia es un libro muy especial. Es un libro inspirado por el Espíritu Santo que no se lee como cualquier otro libro, razonándolo, entendiéndolo, ¿sí? Queriéndolo queriendo saber tú literalmente qué es lo que dice. La Biblia es un libro que está escrito, ¿sí? Espiritualmente. Es inspirado por el Espíritu y te habla sobre un mundo espiritual. Fíjate, a través de ella, Dios nos da enseñanzas que nos ayudan a restaurarnos y nos corrige, nos enseña un caminar de un mundo espiritual. Ha sido traducida en varios idiomas, pero su idioma original fue escrita en hebreo, arameo y griego, ¿sí? Es uno de los libros mucho más antiguos, pero está comprendido con 66 libros, ¿sí? En esos 66 libros, el libro más antiguo es el libro de Job. Y el libro que se escribió al final, ya hasta el último se puede decir, fue la tercera carta de Juan, ¿sí? En la Biblia vamos a encontrar las respuestas a las preguntas que siempre nos hemos hecho. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde me iré después de la muerte? Estas palabras siempre las hemos tenido nosotros. Bueno, más bien dicho, estas preguntas siempre las hemos tenido en nuestra mente. Siempre hemos querido contestárnoslas o queremos que otras personas nos la contesten. Pero, ¿cómo te diré? Pero con razonamiento, ¿sí? Con situación que realmente nosotros podamos razonar. Pero ¿qué crees? Que un libro espiritual no necesitas razonarlo, necesitas creerlo, necesitas fe, ¿sí? Muchos de nosotros decimos, no, pero es que fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu. Entonces, no vas a poder entenderla si tú quieres razonarla, porque hay cuestiones que solo se necesitan creer, ¿sí? Fíjate, este libro, la Biblia, se divide en dos partes. En el Antiguo Testamento, que es antes de que naciera Jesucristo, y en él nos muestra la relación de Dios con su pueblo, de Dios Padre con su pueblo, ¿sí? Nos habla de cómo disciplinaba, nos habla de leyes que tenían, nos habla de cómo sacó a su pueblo de Egipto, etcétera. Nos habla de cómo creó el mundo. Por eso te digo, necesitas primero fe antes que razonamiento, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento nos habla del nacimiento de Jesucristo, de la vida de Jesucristo, del ministerio de sanidad, ¿sí? Del ministerio donde sanaba a los muertos, liberaba a los cautivos, ¿sí? A los cautivos por el demonio y les ayudaba a sentirse perdonados. Su ministerio fue de perdón. Él no te acusaba, él nunca vino para acusar al ser humano, vino para salvar al ser humano. Y a través de la muerte en la cruz, de su resurrección de los muertos y de su ascensión, ¿sí? Él nos dio vida eterna y nos perdonó, nos hizo limpios ante el Padre, ¿sí? Todo ese pecado que traemos, si aceptamos a Cristo en su corazón, en nuestro corazón, perdón, y le creemos, Él nos promete que esas obras que Él hacía cuando Él estaba vivo, más bien dicho, cuando Él estaba en el mundo, ¿sí? Porque Él sigue siendo vivo, ¿sí? Su espíritu no ha muerto, Cristo sigue vivo, ¿sí? Cuando Él estuvo aquí en el mundo, hizo grandes obras,
Y Él promete que si tú le crees, estas obras y aún más grandes podrás hacer, porque las vas a hacer porque Él está con Dios, con el Padre. Fíjate, en este libro está un libro llamado Hechos, los Hechos de los Apóstoles. Lo que hicieron los apóstoles después de que Cristo subió al cielo, ¿sí? Nos viene platicando qué es lo que hicieron ellos, qué enseñanzas nos dejaron, ¿sí? Y a través de la Biblia nosotros podemos también saber quién es Dios, cuáles eran sus pensamientos, cuáles eran sus planes, ¿sí? Cuáles son sus promesas. Ahí puedes encontrar todo esto. Fíjate, la Biblia te prepara para ser sabio, ¿sí? Sabio para la salvación, ¿sí? Que viene por la fe, que es el creer en Jesucristo. Nos da entendimiento, es un alimento para nuestro espíritu, nos ayuda a orar. Tú te vas al libro de Salmos y en el libro de Salmos te viene cómo poder orar hacia el Padre. Cuando estás triste, cuando estás contento, cuando te sientes con miedo, te sientes perseguido. El libro de Salmos toca todos esos estados de ánimo y a ti te va a ayudar muchísimo. También en la palabra de Dios hay, ¿cómo te diré? En la palabra de Dios está ese alimento que nos va a ir creciendo. Es como una semillita que se pone en nuestro corazón y nos va a ir creciendo, nos va a ir mostrando, ¿sí? Nos va a ir enseñando qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de comportarnos, etc. La palabra de Dios es un libro de instrucciones que nos permite caminar, como te decía antes, por ese mundo espiritual. También es como una espada, ya que nos protege de las acechanzas del enemigo, ¿cómo se llama? De los engaños del enemigo, de qué es lo que sí debemos de hacer y cuáles son las cosas que no debemos de hacer, que no le agradan a Dios. Y nos da una firme convicción y ¿cómo decirte? Nos hace tener esa identidad de hijos de Dios. Fíjate, es hermoso el que tú te sientas comprometido, ¿sí? A seguir creciendo. No comprometido con los demás, sino comprometido contigo y con Dios. Nos enseña que Dios está con nosotros y que nunca vamos a estar solos. Yo te invito a que sigas leyendo la Biblia. Bendiciones.